¿Por qué entro en moto a una iglesia? ¿Para confesar mis pecados? ¿Para derrapar en el altar? ¿Para hacer un trompo en la sacristía? No, pero al final del vídeo lo descubriréis. Yo te propuse de buscarle un nuevo camino a la moto. No podía la moto morir con el motor roto en Sudamérica. Entonces, partiendo de esta base que yo tenía clarísimo que la moto tendría que volver a la vida y hacer miles de kilómetros más, pues me ofrecí como el apoyo de Odo Riders a Soy Tribu, pues darle la vida a Supernova. Y eso consistía pues en buscar inicialmente un motor, cambiarlo, repararlo, pero cuando llegué a la moto, abrimos la caja, pues nos dimos cuenta de que no solo necesitaba un motor, sino que necesitaba muchas más piezas. ¿Te has cogido cariño al final? Hombre, son unos cuantos días, 6 días de mi vida completos de casi 10 horas. Tras 3-4 meses de búsqueda un poco intensa, apareció un siniestro en muy buen estado con solo 10.000 kilómetros. La fuimos a buscar, se desmontó entera, la tuya también, y sobre el chasis de Supernova se empezó a montar lo mejor de las dos. Tenemos media moto por aquí. Esta es nuestra amiga donante, las piezas que ya no nos sirven. Y aquí tenemos a Supernova Relife. Hemos hecho un Frankenstein. Pobrecita. Me acuerdo cuando nos conocimos, ¿no? Que viniste a uno de nuestros cursos de iniciación de Odo Riders en Cuenca y te dimos, chaval, estás un poco verde. Pero lo que nos sorprendió más es cuando dijimos, bueno, va, Justín, para ir en moto solo hace falta dos cosas: ganas y una moto. Será más grande, más pequeña, correrá más, correrá menos, pero la sensación de libertad que te da una moto es inmensa. Nos quedan 2 tornillos para que esté terminada la moto. La moto que está rebautizada, que ya no es Supernova. ¿Ya no es Supernova? No, es Supernueva. Porque ahora es más nueva esta moto que la 8,5 que tienes en Sudamérica. Vamos allá, ¿le doy? ¡Dale caña! Después de practicar de nuevo con Pere y Alberto de Odo Riders en el desierto de Monegros y apretar los últimos tornillos de Supernova, llegó el momento de partir con la moto con la que comencé Soy Tribu. Era momento de partir con la Supernueva. Yo sin moto me moriría. Es un veneno que corre por las venas, ¿no? Agustín, buen viaje. Muchas gracias, Pere. Este viaje lleva tu nombre. Ahí está. O el de Odo Riders. Ambos. Le tomamos a la Supernueva. Buen viaje. Hasta luego. A ti, un abrazo, adiós. En medio del cálido verano español bajé por Cataluña hasta Gandía, fui a Ibiza y Formentera, regresé a la Comunidad Valenciana por Denia hasta Cádiz para más tarde subir por Extremadura, mi tierra bellotera, hasta Madrid y Sabiñánigo, donde se desvelaría el motivo por el que reparamos la Supernueva. Pero nada más empezar, me acordé de una cosa que me dijo Pere antes de partir. Puede dar muchas alegrías esta moto. Pues que no ha tardado mucho la Supernueva en necesitar un chorrito de aceite. Esto es un color diferente. Espero que no pase nada. Verdad. Ah, mira, aquí está el maestro. Pere. ¿Qué pasa, tío? Oye, una pregunta, tío. El aceite que le voy a poner es otro color, no pasa nada, ¿no? No, hombre, no, ¿qué cojones
cojones va a pasar? Da igual. Yo qué sé. Es que este es morado y el que está dentro es verde. Vale, pues le voy a echar porque ya está, ya no aparece nada en el ojo de buey y ha perdido bastante. ¿Todo bien, mamá, o qué? Sí, por lo demás va de puta madre, salvo la pequeña salvedad de que pierde aceite como si no hubiera mañana. El sensor de aceite tardaría unos días en llegar y yo sin moto no me quería quedar, así que había que buscar alternativas. Vamos que nos vamos, ¿no? Vamos que nos vamos, ¿no? Muchas son las historias que cuentan sobre Esvedra, un trozo de roca grande al lado de Ibiza. Yo lo único que puedo decir es que después de darle la vuelta completa a la isla en moto de agua en un solo día y terminar allí, la energía que sentí me dejó mudo durante más de una hora. Pero con un detalle, quien estuvo conmigo sabe que salvo algunos ratos libres estuve casi todo el verano editando sin descanso los vídeos atrasados, pero el destino me recompensó con un par de nuevos amigos moteros que aparecieron para solucionarme la vida y algún fusible. Muchas gracias por el fusible, ¿eh? ¿Irán o no irá? ¿Qué dice la luz? Uy, Pero qué bien acepto la buena ayuda y los buenos colegas. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando el sensor del aceite que chorrea. Chorrea en el tubo escape y huele aceite, por lo cual pierde aceite. Y tras aplicar mi fórmula favorita de combinar el deber con el placer, encontrando en el deber el mayor placer posible, me di cuenta de algo. Algunas cosas seguían siendo iguales. Esto igual hay que meterle una radial. La torpeza congénita e imperecedera que me caracteriza fue paliada por la ayuda de Hans, Larsson y Móvil Norte. ¿Cuánto pesa? Casi nada. Casi nada. Yo no sé, ahora 500 gramos. Así pude solventar los problemas de batería y arranque y sustituir los sempiternos retrovisores que rompí en cada caída. Pensaba que le ibas a dar un beso. Sí, no, más tarde. Y ya lo de los charcos, pasar como hacen los charcos, Agustín. Eso no se hace. Yo ni corriendo en enduro lo he hecho. Pero ¿cuál era el problema, Moncho? A ver, tú no sabes lo que hay debajo. Si lo vas a pasar, siempre es preferible pasarlo por una esquina que no por el centro. Es de bombero eso, ¿eh? ¿Qué pensabas cuando lo veías? Que te ibas a meter una hostia de puta madre. Te lo digo muy en serio, ¿eh? Creo que ya no lo voy a volver a hacer, te lo aseguro. Porque No. me llevé un susto. No, es que ya no es el susto, es que te pegas, te parten los brazos, te parten las muñecas, ¿eh? Y encima ibais los dos en la moto. Bueno, Moncho, yo creo que en estos 2 primeros años algo he aprendido. No, has aprendido mucho. Estás aprendiendo algo muy complicado y lo estás aprendiendo muy rápido. Demasiado rápido, quizás. La conducción en arena todavía tienes que perfeccionarla. Oye, no estoy acostumbrado a estar con tanto vasco, ¿eh? La verdad es que va de puta madre, lo que pasa es que no frena una mierda, tío. Está sobrevalorado. Al final te quedas con Al final me quedo con esta, ¿eh? ¿No te da pena dejarla? Que si me da pena, pues lo que estoy alegre es de que haga acciones solidarias. Sí. Que ese es el propósito por el que ha renacido la Supernueva. Así fue. Después de donarla en los Motorrad Days de Sabiñánigo a la ONG motera KM Solidarity, fuimos a un centro de discapacitados intelectuales para realizar la primera acción solidaria.
y después de ser despedidos como héroes, recurrí a un experto para realizar un par de ajustes más. Bueno, fino de Londres. ¿Pero por qué tienes que grabar todo, tío? Tío, pues la verdad es que no sé, esto de ser un motor de youtuber es una puta mierda. Madrid, calle de Hortaleza, frontera entre el barrio de Malasaña y el de Chueca, donde hay una iglesia muy particular. La iglesia de San Antón está abierta 24 horas, da desayuno todos los días a los pobres y permite pernoctar en los bancos a quien no tenga techo. Y todo esto gracias a un cura motero, el Padre Ángel. Por supuesto, le llevo de paquete, padre. Además de por su visión abierta e igualitaria que rompe con los dogmas clásicos de la iglesia, es conocido por ser el creador de la gigantesca organización benéfica Mensajeros de la Paz y, por supuesto, por bendecir motocicletas. Y así, con una tribu más que podréis ver en unos días, termino mi paso por la tierra que me vio nacer para volver a Sudamérica, lugar donde en estos tiempos siento que debo estar.